Capítulo 3. Una era de tinieblas espirituales. El capítulo 2 nos habló sobre la persecución, los mártires. A Satanás no le funcionó, porque a menudo que morían, más cristianos surgían. Y tuvo que cambiar su estrategia, tanto así que introdujo la apostasía a la iglesia. Y es aquí donde el capítulo 3 nos narra la forma en cómo Satanás, a través de sus agentes, comenzó a ganar terreno. Una era de tinieblas espirituales nos habla sobre la etapa de 1260 años, donde el sistema papal mantuvo el control. Y por lo tanto, es aquí donde también encontramos en la historia con profundidad cómo Satanás comenzó a introducir, de qué forma comenzó a introducir. Y bueno, a esto por lo tanto nosotros le conocemos como el misterio de la iniquidad. Y de hecho una gema aquí nos dice, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. Hizo progresar. Comenzaron a tener resultados. Comenzaron a crecer, comenzaron a avanzar. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a leer algunas gemas que tenemos marcadas. Y una de ellas nos dice, sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿Qué hizo? Número uno, dice que sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Algo interesante, comenzó a cambiar y entonces se comenzaron a introducir las teorías y también las tradiciones. Otra de las gemas que tenemos es el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, sus ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Qué triste, ¿no? El paganismo dice que parecía haber sido vencido, llegó a ser el vencedor. Qué triste, comenzó a ganar terreno, comenzó a ampliarse. ¿Y de qué manera? Bueno, viene justamente aquí el establecimiento del sistema papal. ¿Y de qué forma? Bueno, algo interesante que podemos encontrar en el contexto de este capítulo es cuando Jesús, el Hijo en el cielo, Satanás quiso usurpar su lugar. Quería usurpar el lugar del Hijo en el cielo. Cuando Jesús en la tierra, Satanás lo tentó buscando la adoración y sustituirle también. Algo interesante, cuando entra el sistema papal, a ellos lo llaman el representante de Cristo en la tierra. Es decir, ellos creen que es el sustituto, el que representa. Y dice aquí, pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. Sí, porque muchos se lo creen así. Muchos se lo creen así, lo defienden. Sin embargo, es un error tener esta creencia. Dice otra de las gemas, solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. ¿Qué nos dice? Solo por usurpación, tomar un lugar que no le corresponde, puede el Papa, ¿qué cosa? Ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Nadie le ha dado esa autoridad, nadie. Está usurpando, ha usurpado y bueno, ellos creen que tienen el control de esa manera. Dice incluso que en esta era, conocida como la era de las tinieblas, fue un periodo de 1260 años, los creyentes o las personas, la gente, no tenía acceso, no se les permitía leer
mucho menos se les permitía tener una Biblia en casa. Por eso se le conoce así como un tiempo de tinieblas. ¿Por qué? Porque los creyentes, las personas, no tenían ese acceso, no se les permitía. Únicamente esa autoridad, ese permiso, se lo habían dado al clero, a los sacerdotes, al sistema que manejaba. Pero a la gente común, a los creyentes, no se les permitía. Y por ende, ellos le enseñaban a modo lo que ellos querían. Y comenzaron a engañar y a introducir las teorías y las tradiciones de los hombres. Tanto así que comenzaron a introducir la adoración a imágenes y también introdujeron la adoración a las reliquias. Por lo tanto, encontramos de que no solamente se atrevieron a hacer eso, sino además se atrevieron, es decir, Roma, que es el lugar donde se estableció, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes. Además, se atrevió a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos que son 10. Y no solamente eso, otra de las gemas nos dice, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás también atentó contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Y es aquí donde comienzan ellos a trabajar para hacer este cambio del sábado al domingo. Bueno, nos sigue diciendo, pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Lo hemos escuchado. Este argumento lo hemos escuchado por los evangélicos también. ¿Por qué guardan el domingo? Bueno, su argumento más fuerte que tienen ellos es, guardamos el domingo porque fue el día que Jesús resucitó y por lo tanto celebramos ese día como una fiesta de honor a la resurrección de Cristo. Sí, así lo dicen. ¿Esto es verdad? La Biblia no lo afirma, tampoco lo apoya. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Miren, aprovechó porque Satanás es astuto, sigiloso, y dice que comenzó a hacer esos cambios. Y bueno, mientras los cristianos seguían observando, cayendo en el juego del enemigo, dice que del sábado comenzó a ser un día para ellos, pues un día de ayuno, de tristeza, de abatimiento, y por lo tanto comenzaron a decir, no, pues, y ampliar el terreno, dice, hacia el odio para los judíos. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que el sábado es el día de reposo, el día del Señor creado desde el principio. Y nos dice una gema tan maravillosa. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. El sábado, dice, como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Sin embargo, el papado iba ampliando, se iba afirmando, iba creciendo, y ya para el siglo VI,
Para el siglo VI el papado concluyó por afirmarse, por tener el poder, por tener el control, y por lo tanto comenzó a fijarse o a colocarse en lugares estratégicos y a mantener el control de un imperio como tal. Entonces, desde allí, según la historia, la profecía, desde allí comienza a correr ese periodo de los años, es decir, de 1260 años, de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Comienza ese periodo de la profecía. Y bueno, nos dice, el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. La gente dejó de acercarse a través de la oración, del estudio de la Biblia, la gente dice, y comenzaron ellos a buscar a quién, a confiar en quién. Ya no confiaban en el Papa y sacerdotes. Pocos en verdad eran los que sostenían la fe, eran pocos. Pero además nos dice, no solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador. Qué interesante, ¿no? Qué aberración esto. Sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Qué terrible, qué fuerte. Se les enseñaba a la gente, a los cristianos, se les enseñaba que el Papa era el mediador. Y no solo eso, sino a confiar que él tenía prácticamente el poder para expiar, para perdonar sus pecados. Las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. De allí comenzaron estas prácticas que hoy por generaciones dicen es que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y comienzan a decir es que mis ancestros lo hacían y nosotros por eso lo hacemos. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Infalible, dice, perfecta la Iglesia, no hay otra, es la única. Pero dice, por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado, hablando de Enrique IV. Es decir, todos aquellos que no estaban de acuerdo, que no obedecían, en quien tenía el poder incluso en lo político. El Papa. Estaba unido lo religioso con lo político, mantenía el control, eran quienes controlaban y fue despojado prácticamente este monarca, excomulgado y destronado, dice, de su cargo. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, poco a poco se fueron introduciendo. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Muchos han escuchado esto, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Nosotros no creemos esto. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Sí, lo vuelvo a leer, se los vuelvo a leer. Dice de esta manera, miren. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia de la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Fue esa su base para ellos. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo,
a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiones. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo. Ahí se crea esta falsa doctrina también del purgatorio. Fue esta la doctrina de las indulgencias también, una que se introdujo donde podían pagar una cantidad para que sus pecados fuesen absueltos. Qué triste la postura de Roma al aprovecharse, ¿no?, con este vicio tan terrible del cobro de las indulgencias. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos, entregadas a las llamas del purgatorio. Imaginen lo que ellos enseñaban y lo siguen enseñando. La institución bíblica también de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Mire, desde allá viene también la institución bíblica de la Santa Cena, fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Desde allá viene esa falsa creencia o doctrina de ellos. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Mucha gente que no estaba de acuerdo, muchos creyentes que no estaban de acuerdo, fueron entregados a las llamas. Y fue allí donde entró prácticamente en el siglo XIII, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. Fue allí donde muchos cristianos, a causa de su fe, que estaban en contra de esas doctrinas falsas, sufrieron la llamada Inquisición. Terrible. Todos aquellos que quieran saber más sobre la Inquisición, podemos leer los siguientes capítulos además y leer algunos otros libros de historia. Cómo la iglesia romana papal trató a los cristianos, mató a muchos creyentes y de qué forma tan terrible los torturaba únicamente porque no compartían la fe errónea o las creencias falsas que ellos estaban introduciendo al cristianismo. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Eran casi desconocidas no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. Es decir, se habla de una oscuridad, se habla totalmente de una era de tinieblas, donde no había luz, no había esa claridad espiritual. ¿Por qué no lo había? Porque las sagradas escrituras eran desconocidas para el creyente, eran desconocidas incluso por los sacerdotes también, eran desconocidos. No sabían lo que ellos enseñaban teoría, ellos enseñaban tradiciones, pero no enseñaban Biblia. Y la gente tampoco tenía acceso a la palabra del Señor. Por eso se le conoce a este periodo como el periodo de tinieblas espirituales. Ellos siguen con el mismo método. La Biblia no constituye la regla de su fe. Siguen con su mismo método y tampoco tienen el conocimiento de la Biblia. Ni los creyentes, ni tampoco los sacerdotes actuales que siguen dirigiendo o estando al frente del rebaño que ellos tienen. Así que ellos tuvieron su apogeo fuerte, el control. Sin embargo, introdujeron falsas doctrinas, creencias y además introdujeron la apostasía en la iglesia primitiva.